Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Tal vez muchos de ustedes han pensado las cosas que les pueden o les podrían arruinar la vida laboral. Hoy les propongo analizar personajes de nuestra infancia, de lectura o de historias que pueden costarle la vida laboral a un ejecutivo. Para esto les propongo también retrotraerse un poco a la infancia, ¿no? Y pensar en esos personajes que amábamos o que queríamos ser inclusive. Vamos a ver cómo esos personajes se pueden convertir en un boomerang. Empecemos con Cenicienta. Representaba a la mujer oprimida, cuya única esperanza de salvación era la llegada ¿de quién? Y de un príncipe azul, que llega. En la película, yo me acuerdo que llega. El caso es muy común en el mundo del trabajo. Adoptar una actitud pasiva a la espera de reconocimiento de otros puede llevar a perder el tren de la carrera. Ver cómo un colega avanza mientras uno permanece estancado, creo que es una de las experiencias profesionales más frustrantes y dolorosas que se puede vivir. Este arquetipo es especialmente común en aquellas personas más de temperamento introvertido. Cuando no se es capaz de hacer nada al respecto por sí solo, mi recomendación es visitar a un psicólogo para destrabar. Otro personaje querido por todos nosotros de la infancia es Pinocho, que era el muñeco de madera que deseaba transformarse en un niño real. Cada vez que mentía, ¿se acuerdan qué le pasaba? Le crecía la nariz, por lo que se convirtió en el modelo del mentiroso que es descubierto. Ahora, a nivel laboral, mentir puede terminar convirtiéndose en una manera infalible de hacerse echar. Incluso un pequeño tuneo del CV puede terminar en un despiste en el ámbito laboral. A la larga, ese mercado laboral local termina resultando chico y las mentiras tienen patas cortas. Y lo que es peor, muchas veces si uno miente, el potencial empleador pide referencias del candidato y ahí termina hundido. Otro personaje que yo recuerdo en la televisión, la Mujer Maravilla. ¿Se acuerdan? Esa mujer que daba vueltas, se transformaba, el lazo de la verdad, el avión invisible, era maravillosa. La Mujer Maravilla es perfecta. El problema es cuando las personas comunes, como casi todos nosotros, se sienten capaces de emular a esa maravilla y cercenan gran parte de su vida personal por la profesional. En la mayoría de los casos, la estrategia se convierte en un boomerang y el burnout, el superestrés, termina por arruinar a las personas. Antes de avanzar con los siguientes personajes, quiero que escuchen a Nicolás José Isola, doctor, también gran amigo y experto en coaching y storytelling. Va a hablar sobre los personajes, nuestro propio personaje. Las organizaciones están llenas de make-up y de pose. Nos estaría faltando bastante autenticidad. Para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, me parece que hay 3 preguntas que pueden ser centrales. Escuchar qué puedo dar, escuchar qué quiero y escuchar qué busco. Escuchar qué puedo dar es reconocer cuáles son mis skills, qué tengo para ofrecer e incluso qué no tengo para ofrecer y quiero mejorar. Escuchar qué quiero es reconocer la propia voz, el propio deseo de qué es lo que quiero con mi vida, de qué es lo que me hace feliz, de cuáles son las cosas de mi posición que me completan. Y escuchar qué busco es pensar los objetivos de corto, mediano y largo de mi trayectoria. Lo que definitivamente no puede pasar es tener esa inseguridad afectiva de las personas que cortan y pegan características ajenas o formas de comportamiento o formas de responder, y son como esos niños de 4 años que se pusieron el traje del padre. Una escena bastante hilarante, simpática, pero triste en el fondo. Es importante darnos cuenta de que saber qué podemos dar, qué queremos y qué buscamos, no se trata solamente de algunas metas para nuestra carrera profesional, sino que detrás de eso, detrás de esa autenticidad,
Lo que está en juego no es ni más ni menos que nuestra felicidad. Otro personaje famoso es Narciso, que era un joven hermoso que rechazaba a todas las doncellas que se enamoraban de él. Para castigarlo por su arrogancia, la diosa de la venganza hizo que se enamorara de su propia imagen. El problema es que miró tanto la fuente de agua que se cayó y se ahogó. Un típico narciso es alguien que se la cree, una persona ególatra que no puede ver más allá de su propio ombligo. Esto lo aleja de sus colegas hasta que se queda sola y aislada. Esta forma de ser puso punto final a muchas carreras promisorias. Un líder narcisista es la peor de las posibilidades, ya que no puede armar equipos de alto desempeño, no genera empatía y no reconoce el trabajo del otro. El narcisista solo puede mirarse a sí mismo y al hacer esto, desprecia a todo lo que lo rodea. Peor tipo de persona, peor tipo de jefe que puede haber. Shylock, otro personaje, es el prestamista del Mercader de Venecia en la obra de William Shakespeare. A Shylock solo le interesaba el dinero. De allí que se lo recuerde como el prototipo de avaro. A pesar de su indudable importancia, priorizar el dinero sobre el aprendizaje, en especial al comienzo de la carrera profesional, puede llevar a perderse oportunidades irrecuperables. Cambiar de trabajo motivado por el dinero como factor más relevante es de un cortoplacismo riguroso para hacer carrera directiva. Este tipo de comportamiento profesional en particular no termina siendo el mejor camino para asentar las bases de una carrera exitosa. Imaginémonos el rango de edad entre 35 y 45 años y tomar decisiones solo por dinero. Eso es una desgracia, la infelicidad en la puerta de la vida personal y profesional. Finalmente, Romeo, que se enamoró de la hija de la familia enemiga para convertirse en el arquetipo de quien elige el amor prohibido y termina mal. De más está advertir a nuestros oyentes que enamorarse de un jefe o de una jefa puede retumbar como un sismo en la oficina y envenenar la carrera de cualquiera. Más allá de que su empleo pueda resultar simpático, los arquetipos contienen enseñanzas serias. En cada uno se transmite el conocimiento y la experiencia de muchas generaciones. Son símbolos que señalan lo que una sociedad aprecia y también rechaza. Tenerlos en cuenta puede ayudar a evitar muchos traspiés en la carrera profesional. Muchas gracias, soy Andrés Hatum. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.